Hermanos y hermanas, bienvenidos. Gusto verles de nuevo por aquí, poder estudiar una vez más con ustedes lo que hemos venido desarrollando en este espacio, este estudio de la carta de Primera de Pedro. Bueno, en realidad creo que no es necesaria tanta introducción, creo que ya estamos bastante ubicados en cuanto pues al contexto en el que estamos, ¿verdad? En el capítulo uno, bueno, en capítulo 2 versículos 9 y 10. Una descripción que, como decíamos, hemos venido diciendo, estos versículos son muy especiales en cuanto a la descripción que Pablo hace, que Pedro hace más bien, sobre la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios, la comunidad de los salvos. Ya, pues anteriormente venía describiendo de forma individual, ¿verdad? Digamos que los beneficios, pues, que hemos recibido individualmente, pero pues Pedro, y no solo el pensar de Pedro, sino en realidad digamos, de todos los primeros creyentes, Pedro considera que el ser salvo, el haber sido redimido en Cristo, no se limita a lo individual, sino que siempre tiene un impacto y una importancia colectiva. Así que, pues, bueno, eso, este, creo que es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de esto, digamos, de que lastimosamente estamos en una época de la historia humana, de la historia de la iglesia, en la cual reina el individualismo. Lastimosamente tendemos a excluirnos mucho uno de otros. Digamos que el porcentaje de los miembros que buscan y aprovechan los vínculos espirituales entre semana, pues es bastante reducido, ¿verdad? Que no es el ideal y de hecho es antibíblico, digamos. Sobre todo la Iglesia de Cristo, que se jacta de ser muy bíblica, pues es muy individualista. Así que, o por lo menos hablándolo desde aquí, de nuestra congregación, también el contexto urbano. En los contextos más rurales, creo que se presta más para que haya como más sentido de comunidad. Obviamente, pues hay distintos factores ahí sociales, culturales, que de alguna manera, pues también inciden en la forma en la que los miembros de la iglesia se relacionan entre ellos. Pero aún así no deberían ser aspectos que afecten este involucramiento, esta cohesión, la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero bueno, justamente pues para eso estudiamos la escritura, ¿verdad? Para que sea el Espíritu trabajando en nosotros, el que nos vaya sensibilizando y vaya haciendo su obra en cada uno y a la misma vez como conjunto. Bueno, retomando, estamos primera de Pedro 2 versículo 9. Estamos pues yendo creo que bastante lento en este versículo 9, pero es que estamos deteniéndonos a analizar bastante qué implica cada una de estas frases, cada una de estas descripciones, sí, estos adjetivos que utiliza Pedro para hablar de la iglesia. Entonces ya hablamos del linaje escogido, del real sacerdocio, de la nación santa. Ahora continuamos con el pueblo adquirido por Dios, siguiendo aquí mismo en este versículo 9, que en realidad creo que lo que dice prácticamente es digamos que ya lo hemos desarrollado bastante, el ser pueblo adquirido por Dios, pero por supuesto nunca está de más, sobre todo pues fortalecer algunos aspectos claves. Em, bueno, primero, hablando del hecho de que ya hablamos de la palabra pueblo, ¿verdad? Cuando estábamos viendo esto de Nación Santa, el ser parte de este pueblo escogido de Dios implica que no pertenecemos a esta tierra, que no, eh, n- de hecho, por lo menos el ideal debería ser que nosotros vivamos el día a día, no como si fuéramos de este mundo, o sea, el ajetreo de este mundo, la prisa que tiene, las, digamos que todo ese estilo de vida consumista,
materialista, em, esa forma de vivir enfocada pues en lo terrenal, en lo material, no debería ser lo típico, no debería ser lo normal, digamos, para el creyente. Como hablábamos, no significa que no tengamos pues que no tengamos aspiraciones de trabajo, este, de superación, de lograr metas, objetivos. Sin embargo, siempre eso en segundo plano, siempre eso subordinado a lo que en realidad es prioritario, que es nuestro Señor, nuestro Dios. Si vamos a andar pues proclamando que nuestro Dios y Señor Él es Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo, pues tiene que notarse. Y por ello, los intereses del rey son los que deben ser los prioritarios para nosotros. Sus propósitos, su voluntad, eh, que creo que estamos claros que el principal objetivo del Señor, pues es la salvación de las almas. Es que su pueblo le glorifique, que su pueblo le honre y que sea un pueblo pues, cada vez más amplio, porque así cada vez más personas se unen a glorificar su nombre. No es el principal propósito de Dios que nosotros aquí pues tengamos abundancia o tengamos éxito. De hecho, en muchos casos no es así. Él va a proveer según lo que él considere su sabiduría, pero al final lo primero, al final de cuentas, lo primero que él desea es de nuestra parte fidelidad a Él, que seamos verdaderamente súbditos leales a Él. Y creo que tenemos claro que Él obviamente ha dado una infinidad de razones para que nosotros vivamos así, vivamos verdaderamente en fidelidad a Él. Si Él nos amó primero, si Él nos ha amado incondicionalmente, si Él sigue siendo con nosotros el mismo independientemente a cualquier circunstancia, pues nosotros deberíamos estar motivados por ello a querer ser fieles y que actuar acorde al pueblo al que ya pertenecemos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que su iglesia realmente actúe como ese pueblo adquirido por Dios? Pues que en realidad no solo lo sepan, sino que lo crean y que sea una convicción propia de cada uno de ellos. Porque a un final, ese individualismo, esa desconexión entre los miembros, pues es un síntoma. La enfermedad de fondo de ello es no tener claro su identidad, no tener lugar, no tener claro el lugar en el que ya están, no tienen claro lo que significa ser santos, no tienen claro lo que significa ser, estar en este mundo, pero no estar no ser de este mundo. Y así con las demás, pues, descripciones y las demás cualidades que tenemos que estamos en Cristo. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo. Por eso decía que, pues, el solo hecho de permitir que Dios nos hable por medio de la Escritura es algo que en nosotros, quienes estamos aquí, el Dios lo va a utilizar para hacernos más conscientes y a la misma vez lo va a utilizar para seguir trabajando en su iglesia. Pero creo que en este momento de la historia es quizá el objetivo más urgente que tiene la iglesia, recuperar su identidad, recuperar la conciencia de lo que cada uno de nosotros y a la misma vez lo que somos en conjunto, quiénes somos realmente, nuestra identidad. Y que esto de ser pueblo adquirido por Dios, realmente lo entendamos y lo creamos. No solo digamos, sí, yo soy parte del pueblo de Dios, pero sin realmente una verdadera convicción. Así que ahí es donde tenemos esa grande tarea. Y pues ahí tenemos ese punto, que creo que es muy importante, ¿verdad? Eh, También ya hemos dicho, ¿verdad? Que estas descripciones tienen eco en lo que Dios pretendía con el pueblo de Israel. Ahí en Éxodo 19:5, Dios le prometió a los israelitas. Él les dijo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ven que Dios no simplemente era el propósito como decir, tengo un pueblo que es mío. No, sino que iba a ser un pueblo que verdaderamente iba a ser privilegiado más que nadie,
porque iba a ser amado, iba a ser exaltado, un pueblo que iba a representar a Dios en medio del resto de los pueblos de la tierra. Lo que no se cumplió en Israel ha sido transferido a nosotros. Entonces es el mismo objetivo. Dios no solo quería salvarnos y hacernos parte del pueblo, Él quería realmente traernos a, a la plenitud de lo que significa ser pertenencia suya. Así que por eso es tan importante realmente creer esto, ¿verdad? De que ya somos un pueblo adquirido. Hablemos ahora justamente de esta otra palabra, adquirido. En el griego, esta palabra, que sería peripoiesis, significa comprar o obtener por un precio. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que nosotros, y ya lo sabemos, de nuevo, son cosas que sabemos, por lo menos en teoría las sabemos, pero por la rutina, por la familiaridad de los textos, o sea, que nos acostumbramos tanto a leerlos, dejamos de apreciar realmente lo que implican. Y en este caso, cuando estamos hablando eh, de el ser adquiridos por Dios de esa manera, significa que nosotros le pertenecemos por propósito suyo, por voluntad suya, que nosotros le pertenecemos con total derecho, porque Él pagó un precio. También el hecho que pagar un precio implica que había un costo que pagar. Y creo que eso lo sabemos, ¿verdad? El costo de nuestro pecado. La deuda que caía sobre nosotros a causa de nuestro pecado y corrupción. Y aun siendo Él el principal ofendido por nuestro pecado, fue Él el que pagó el precio de nuestra libertad, nuestra redención, de manera que, puesto que Él pagó el precio, a Él le pertenecemos, ¿verdad? Aquí tal vez podríamos pensar en una figura para nuestro tiempo, obviamente está pues menos entendible, pero recordemos que para el primer siglo el concepto de la esclavitud era algo, era aceptado dentro de la sociedad. Y no sé, tal vez han visto en alguna serie, en alguna película o han leído de ello, de cómo pues se obtenían esclavos. Por las razones que fuera, pues esas personas, eh, sea que tuvieran una deuda que no pudieran pagar, o fuera porque, no sé, habían sido secuestrados de naciones vecinas y los llevaron a otro lugar a venderlos. Por ejemplo, el caso de José, algo similar, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron a los madianitas para que ellos fueran a venderlo a Egipto. Y digamos que ahí, en ese punto, no hay un voluntad propia del esclavo. No puede decidir por sí mismo. El que tiene el dinero en la mano es el que manda. Y así estábamos nosotros. Entonces aparece Dios como el ofendido, pero a la misma vez el que quiere lograr la libertad de los esclavos pagando el precio, ¿verdad? Y él, pues ya sabemos cuál fue el precio que pagó. Cristo en la cruz muriendo por nuestras culpas. Ese fue el precio de nuestros pecados, de nuestra corrupción y maldad. Ese fue el precio de nuestra ofensa. Así que Él tiene total y absoluto derecho sobre nosotros. Eso no se duda. ¿Y eso qué implica para nosotros? Que Él es nuestro único y exclusivo dueño. Ni el pecado, ni Satanás, ni el mundo. Nada tiene soberanía o potestad sobre nosotros. Únicamente aquel que nos adquirió para Él. Nosotros le pertenecemos exclusivamente a Él porque Él pagó el precio. Y bueno, de hecho, de esto hay muchos textos que lo mencionan. Nada más voy a mencionar algunos por si quieren eh, pues anotarlos para leerlos después. Dice, está 1 Corintios 6:20,
También está ahí mismo en Primera de Corintios 7:23. Está también Hebreos 13:12 y Apocalipsis 5:9. Por mencionar algunos que, pues como decía, tienen, hablan de este punto, hablan de este tema, de cómo hay una exclusiva posesión de parte de Dios con nosotros. Nosotros le pertenecemos única y exclusivamente a Él porque Él tiene todo derecho y por ello tiene todo derecho. Otro texto importante aquí es el de, dice en Tito, capítulo 2 versículos 13 y 14 que, bueno, Pablo hablando a Tito y le dice que justamente ese precio de nuestro rescate fue nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Entonces, como ya dije, todo esto se supone que ya lo sabemos, por lo menos afirmamos esto, pero es muy importante que lo tengamos presente en el día a día, porque vivimos en un mundo en el que nos quiere enfatizar que nosotros seguimos perteneciendo a este mundo, seguimos siendo, pues, pertenencia del pecado y eso afecta nuestra identidad y eso afecta también nuestro estilo de vida. Pero en la medida en que más estemos recordándonos constantemente que nosotros pertenecemos a aquel que pagó el precio completo de nuestra redención, entonces más vamos a interiorizarlo y más vamos a vivir un estilo de vida consecuente con el precio que hemos recibido y al lugar al que hemos sido trasladados. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que podríamos entender, el pueblo adquirido por Dios. Ahora, bueno, el texto dice, después de pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de hablar de anunciar las virtudes, vamos a primero ver, continuar con las otras descripciones que hace Pedro aquí. O sea, vamos a seguir viendo lo que Pedro habla, lo que Pedro utiliza para describir, pero siguiendo con, después de ello, pues con esto que ya es como una reacción o como lo que se espera a raíz de lo que hemos recibido, ¿verdad? Esto de anunciar las virtudes. Entonces veamos la que sigue, la otra descripción de o resultado de la obra de Cristo a nuestro favor. Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El concepto de oscuridad en la escritura, pues tiene, digamos que distintas formas de entenderlo. Una forma es en cuanto a la oscuridad como ignorancia. Hay varios textos ahí que hablan de que hacen un sinónimo, un paralelo entre la oscuridad y los que están en ignorancia. O sea, la incapacidad de poder ver y entender la verdad. De esto, pues, no sé, por mencionarle algunos textos, está Salmo 58:3, Primera de Corintios 2:14 y Efesios 4:17 al 19. Entonces habla como en términos de oscuridad porque pues aquel que no conoce la verdad no puede ver las cosas como en realidad son, o sea, es como que anduviera a tientas. Digamos, por eso es que se habla, por ejemplo, de los incrédulos que están en oscuridad en un sentido de no poder ver la verdad. Están enceguecidos porque no conocen la verdad o por lo menos no son capaces de entenderla todavía. Hay otra segunda forma en que se utiliza en la escritura la oscuridad y es en cuanto a la inmoralidad, la corrupción, eh, un corazón entenebrecido, por ejemplo, que hace referencia entonces a que no hay
aprecio por la pureza, por la santidad, no hay una búsqueda de desprenderse de la corrupción, sino que más bien es como el estado natural, como el estilo de vida normal, vivir en inmoralidad, en corrupción, en maldad, en pecado. También aquí hay otros textos que mencionan este tipo de oscuridad. Eh, por ejemplo, quizás uno, el que más lo puede escribir mejor es Efesios 2 del 1 al 2. De hecho, creo que este sería bueno que lo veamos. Voy a compartirles aquí para leer la cita juntos. En, Aquí vamos a verlo en el Logos. Entonces, estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 2. Que aquí pues habla de este tipo de oscuridad. Dice Efesios 2 del 1 al 2. A ustedes Él les dio vida cuando estaban aún muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objetos de ira, como los demás. Entonces pueden notar que en estos versículos describe el estado de estar en oscuridad. Y tenemos que tener presente que es de este estado de oscuridad del cual fuimos sacados. ¿Cómo era? Bueno, tomando este texto, algunas frases. En primer lugar, algo que hemos hablado, vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. Vivir según lo que el mundo dicta que es lo bueno, lo agradable, lo que uno se merece, eh, lo que es de admiración, de reconocimiento. Un estilo de vida pues basado únicamente en lo que el mundo dicta. Eso a la vez implica vivir en conformidad con el príncipe del poder del aire, porque como Jesús mismo dijo, ¿verdad? Satanás es el príncipe de este mundo, gobierna en este mundo porque Dios se lo permite, obviamente, no porque en realidad tenga poder propio alguno, no más mínimo, sino es porque Él permite como parte de sus propósitos. Y también dice otra característica básica de vivir en oscuridad es seguir los deseos de la naturaleza humana, ¿verdad? Lo primero que uno se le viene a la mente hacer es lo que hace. Y siempre tengamos presente, porque puede que esté la tendencia a pensar que eso de dejarse llevar por los deseos de la naturaleza humana se refiere únicamente pues a andar ahí de forma totalmente libertina, como pues de hay quienes viven de esa manera, entregados a toda clase de corrupciones eh, pues abominables, espantosas, pero no hay que ir tan allá. Recordemos que como Jesús evidenció, con solo en el corazón uno perfectamente se puede estar dejando de llevar por los mismos deseos. Tal vez uno no ande acostándose con cualquier persona que se haya en la calle, pero Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Entonces, en esos términos, el dejarse llevar por ese deseo, aunque sea solo en la mente, es exactamente lo mismo. Esto porque hay quienes dicen que no son tan malas personas porque no andan en prostíbulos, no andan en, no sé, en bares, en lugares pues de mala fama, pero desde la casa misma uno perfectamente puede ser la misma clase de persona porque es seguir los deseos y satisfacerlos de la manera que Dios no tenía contemplado que lo hiciéramos. Parte de esto mismo es la otra frase, ¿verdad? Hacíamos lo que nuestra naturaleza y los pensamientos nos llevaban a hacer, ¿verdad? Podríamos decir que incluso las dos formas de entender la oscuridad, tanto en temas de ignorancia como en temas
moralidad, pues van de la mano, porque hasta que nosotros supimos lo que dice aquí, que éramos por naturaleza objetos de ira, o sea, se nos abrieron los ojos a la verdad, hasta ese momento fue que entonces, pues, aceptamos la salvación que tanto nos surgía. Así que, así de forma muy breve y resumida, si queremos entender a qué se refiere Pablo con la oscuridad de la cual fuimos extraídos, fuimos salvados, pues eso es lo que implica. Entonces, dice Pedro, nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, notemos que el verbo es en pasivo. Él dice, nos llamó, no dice, nosotros salimos de las tinieblas. De hecho, volvamos a compartir aquí, pero ahora para que veamos el paralelo, que siempre es bueno notar esos detalles muy significativos. Volviendo aquí a Primera de Pedro 2, si leemos otros versículos paralelos, vamos a ver la nueva versión internacional. Dice, y bueno, dice, aquel que los llamó. Vean, aquí importante de nuevo cómo se enfatiza. Nosotros recibimos la acción. Nosotros no fuimos los que nos llamamos a nosotros mismos. Nosotros no fuimos los que nos sacamos a nosotros mismos de las tinieblas. No, fue otro el que nos llamó. Veamos qué dice la nueva traducción viviente, a ver si lo hice de una manera distinta. Dice, para mostrar la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Una vez más, quien realizó la acción fue Dios, no fuimos nosotros. Aquí vean en el lenguaje actual, lo deja más claro. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. ¿Lo ven? Entonces, importantísimo eso. Nunca se trata de mérito nuestro. El hecho que nosotros no estemos ahora bajo la ira de Dios, no pertenezcamos a este mundo, hayamos salido de las tinieblas y ahora conozcamos la verdad de Cristo y a la misma vez sigamos día con día conociéndola más, es obra de Dios, única y exclusivamente obra de Dios por medio de Cristo. La última frase de este versículo dice que nos sacó de las tinieblas, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ahí leíamos, ¿verdad? Esa luz maravillosa, lo traduce en otras frases. Y, o sea, es el opuesto completo. Si antes, de acuerdo a la descripción que vimos en Efesios, y hay otros textos, ¿verdad? Que hablan de lo que implica estar en la oscuridad, pero si ese era tal el estado de nosotros, fuimos trasladados a completamente lo opuesto. En lugar de oscuridad, fuimos trasladados a luz, pero no es cualquier luz, ¿verdad? Dice una luz admirable, o sea, no es como una luz ahí que medio alumbra, no, es una luz que encandila, es una luz resplandeciente. Eso es lo que Dios hizo por medio de Cristo. De hecho, también un paralelo con esto es Colosenses 1:13, cuando dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y si las tinieblas implicaban corrupción, pecado, maldad, denigración, humillación, en el sentido, digamos, de darnos a nosotros un valor que no tenemos. Ahora que estamos en Cristo, en el reino de su amado Hijo, es todo lo contrario. Ya no estamos en ignorancia, porque ya tenemos la verdad, que la verdad es la que nos hace libres, sino que también cambia nuestra moralidad. Y entonces, como ya estamos en Cristo, estamos siendo transformados para que ya el pecado deje de ser algo atractivo y en cambio se vuelva algo abominable, detestable, repudiable. Y a la misma vez va formando en nosotros un anhelo, un deseo y un disfrute
de la santidad, de la justicia, de la pureza, de todo lo que tiene que ver con esta naturaleza de la que ahora compartimos, la naturaleza de Dios. Entonces, no solo venimos a la verdad, no solo hemos sido traídos a la verdad, sino que también la verdad empieza a ser parte de nosotros. Eh, qué significativo esto, ¿verdad? Porque eso es lo que implica haber sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero haya sido, pues, como siempre, la intención es que sea no solo entendible, sino edificante. Y pues continuaremos Dios mediante la próxima semana. Oremos. Señor, te agradecemos por esta palabra y por una vez más edificarnos a través de ella, sobre todo haciéndonos ver el profundo privilegio y a la misma vez la salvaguarda que tenemos en ti. Hemos sido resguardados y pertenecemos a una esfera diferente únicamente por tu gracia. Queremos pedirte que día con día tu espíritu nos mueva, nos conmueva a servirte y glorificarte acorde a lo que ya somos y lo que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús, por el cual oramos y agradecemos. Amén. Nos vemos entonces próxima semana, hermanos. Estamos en contacto. Buenas noches y bendiciones.